Antes de Mortal Kombat, antes de la UFC, antes de que Jean-Claude Van Damme fuera una estrella global, existió Bloodsport, una película hecha con un presupuesto ínfimo, protagonizada por un actor belga en apuros que tuvo que suplicar por el papel. Un guión basado en un torneo que quizá nunca ocurrió. Un villano tan intenso que sus músculos tenían su propio club de fans. Y detrás de las icónicas patadas en cámara lenta y los montajes de combate, mentiras, demandas, lesiones reales y sabotaje de estudio. ¿Crees que conoces Bloodsport? Espera a descubrir lo que realmente pasó entre bastidores. La historia se construyó sobre una mentira, y todos lo sabían. Cuando el guionista Sheldon Lettich conoció por primera vez a Frank Dux, el supuesto legendario artista marcial, le contó historias tan desmesuradas que sonaban a ficción. Y probablemente lo eran. Dux afirmaba haber ganado un torneo clandestino secreto llamado el Kumite. Lettich acabó descubriendo que Dux había preparado testigos falsos y documentos forjados. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La mentira ya había inspirado una de las películas de artes marciales más icónicas de la historia. Jean-Claude Van Damme literalmente se abrió paso a patadas hasta la película. En ese momento, Van Damme estaba arruinado, sin hogar y desesperado. Al ver al jefe de Cannon Films, Menahem Golan, fuera de un restaurante, ejecutó una patada giratoria alta a centímetros del rostro del ejecutivo. Golan no lo eligió de inmediato, pero la hazaña le consiguió una reunión. Van Damme rogó por un papel, cualquier papel. Conmovido por su hambre, Golan le entregó Bloodsport. Era su última oportunidad, y la aprovechó. Van Damme cobró solo $25,000. A pesar del enorme éxito de la película, Van Damme ganó apenas $25,000. Era una tarifa estándar para un debutante, pero Bloodsport terminó recaudando más de $50 millones en todo el mundo. Ese cheque no reflejaba el impacto cultural ni la entrega absoluta que puso en el papel. Bolo Yeung fue mucho más que un villano. Interpretando al amenazante Chong Li, Bolo Yeung ofreció uno de los antagonistas más inolvidables de la historia del cine de acción. Pero Yeung no era ajeno a las leyendas. Fue amigo cercano de Bruce Lee y coprotagonizó Enter the Dragon. Fuera de cámara, era conocido por ser tranquilo y respetuoso, nada que ver con el luchador brutal que encarnó. Frank Dux afirmó que él escribió la película. Dux insiste en que Bloodsport se basó en su guión titulado Enter the Ninja, escrito bajo el seudónimo Benjamin Wolf. Incluso dijo que presentó programas y material del Kumite real. El guionista Sheldon Lettich lo negó por completo. Según Lettich, no hubo ningún guión previo a Bloodsport, solo las fantasías de Dux. Las escenas de pelea fueron reales, no hubo dobles. Las limitaciones presupuestarias obligaron a que los luchadores fueran auténticos. Por eso muchos actores eran artistas marciales de verdad, incluido el campeón de Muay Thai Paulo Tocha y el amigo de toda la vida de Van Damme, Michel Kisi. Menos cortes, más moretones. Still, the damage lingered. For Keeley, the years of commentary were not erased by a single defense, no matter how powerful. She continued appearing publicly with Pierce, refusing to disappear or apologize for her presence. She dressed boldly, rejecting the idea that she should hide. In interviews, she reiterated that she did not shy away from her curves and did not believe in disguising herself to make others comfortable. What the public did not see was the cumulative toll. Being photographed repeatedly, knowing those images would be stripped of humanity online, creates a quiet pressure that never fully lifts. Yet Keeley did not retreat from her work or her values. She continued producing, advocating, and supporting causes that mattered to her, even as headlines focused elsewhere. Fue una de las primeras películas estadounidenses filmadas en la ciudad amurallada de Kowloon. Bloodsport capturó imágenes raras dentro de la ya demolida ciudad amurallada de Kowloon, una de las zonas urbanas más densas y sin ley del mundo.
le dio a la película un filo crudo y auténtico, imposible de replicar hoy. El presidente Donald Trump es un gran fan. Según un perfil de The New Yorker de 1997, a Trump le gustaba tanto Bloodsport que adelantaba todas las escenas de diálogo para llegar directo a las peleas. Una película increíble, fantástica, habría dicho, mientras encargaba a su hijo la tarea de saltarse la trama. Casi tuvo otra estrella. Antes de que Van Damme obtuviera el papel, Cannon Films consideró a Michael Dudikoff, la estrella de American Ninja. Pero con 1,88 metros de estatura, Dudikoff fue considerado demasiado alto y no lo bastante ágil para las exigencias físicas del papel. Donald Gibb fue un jugador de fútbol americano en la vida real. Antes de interpretar a Ray Jackson, el bruto adorable, Donald Gibb tuvo un breve paso por los San Diego Chargers. Su físico era real y aportó una presencia natural al personaje que lo convirtió en favorito del público. Leah Ayres añadió una profundidad inesperada. Aunque su papel como la reportera Janice Kent fue relativamente pequeño, Leah Ayres aportó humanidad a una película saturada de testosterona. Su preocupación por Dukes dio un anclaje emocional y recordó a los espectadores lo que estaba en juego. Se convirtió en la película más rentable de Cannon Films en 1988. Con un presupuesto de solo $2,3 millones y ganancias globales de alrededor de 50 millones, Bloodsport fue un éxito sorpresa. Demostró que las películas de artes marciales podían ser auténticos colosos comerciales. Todavía no hay remake, por ahora. Un remake lleva en desarrollo desde 2011. Se han vinculado directores, se han escrito guiones, pero nada se ha concretado. A 2023, los fans siguen esperando un nuevo Kumite. Inspiró a una nueva generación de luchadores. Mirko Cro Cop, leyenda del kickboxing y las MMA, dijo que Bloodsport lo inspiró a entrenar en su garaje. Muchos de los primeros peleadores de la UFC atribuyeron a la película haber despertado su curiosidad por mezclar estilos de combate. El arcade del lobby del hotel es real. Frank Dux y Jackson juegan Karate Champ en la película. Es un juego real de 1984 y aún puede descargarse hoy. Ese momento se convirtió en un guiño nostálgico para fans de los videojuegos y las artes marciales. Hubo 3 secuelas, pero sin Van Damme. Pese a su éxito, Van Damme no regresó para Bloodsport 2, 3 ni 4. Las secuelas intentaron aprovechar el nombre de la franquicia, pero sin JCVD no lograron capturar la magia del original. Bolo Yeung y Van Damme se reunieron años después. En Double Impact, Bolo Yeung volvió como villano frente a Van Damme. Su química fue innegable, y su revancha se convirtió en uno de los grandes atractivos de la película. Algunos críticos la odiaron, al principio. Rotten Tomatoes aún muestra una aprobación del 50%. Los críticos la calificaron de sin trama, cargada de clichés y mal actuada. Pero los fans vieron algo distinto: corazón, intensidad y peleas inolvidables. Con el tiempo, se convirtió en un clásico de culto. Ayudó a revivir el cine de artes marciales en Estados Unidos. Según el American Film Institute, Bloodsport fue clave en el resurgimiento del cine de artes marciales a finales de los años 80 en Estados Unidos. Abrió el camino para películas como Kickboxer, Best of the Best y Mortal Kombat. Frank Dux sigue insistiendo en que todo es verdad. A pesar de décadas de críticas, investigaciones y demandas, Frank Dux continúa afirmando que el kumite ocurrió, que sus récords son reales y que la CIA lo entrenó. Sea un fraude o un ícono olvidado, una cosa es segura: su mito nos dio Bloodsport, una película que, sea cierta o no, sigue pegando más fuerte de lo que parece. Bloodsport ayudó a Van Damme a escapar de una vida en la calle. Cuando fue elegido, Jean-Claude Van Damme ya había pasado noches durmiendo en autos y garajes.
En una historia que contó años después, describió cómo se coló en la propiedad de Sylvester Stallone en un intento desesperado por conocerlo. No buscaba fama, necesitaba sobrevivir. Bloodsport no fue solo su primer gran papel, fue su último salvavidas. Esa desesperación se filtra en cada plano de la película. Por eso el público no solo miró a Frank Dux, creyó en él. El verdadero Frank Dux demandó a los cineastas. Tras el éxito del film, Dux acusó a los productores de no acreditarlo correctamente por los derechos de la historia y la coreografía. Presentó demandas por incumplimiento de contrato y difamación. Aunque la mayoría de las batallas legales se perdieron en el olvido, añadieron otra capa extraña a un origen ya turbio. Incluso mientras la película se convertía en un fenómeno, sus creadores seguían peleando tras bambalinas. Frank Dux falsificó sus registros militares. En su libro de 1996, Soldier of Fortune, Dux afirmó haber trabajado encubierto para la CIA. Sin embargo, la revista Soldier of Fortune desmintió esas historias de forma contundente. Publicaron investigaciones acusándolo de inventar su servicio militar, retocar fotos y portar medallas no ganadas. Dux también los demandó, pero el daño ya estaba hecho. Para muchos, el hombre que inspiró Bloodsport había construido su leyenda sobre mentiras. El trofeo del Kumite provenía de una tienda de trofeos. Una de las acusaciones más demoledoras surgió de una investigación del Los Angeles Times que descubrió que el famoso trofeo del Kumite de Dux, supuestamente otorgado en las Bahamas en 1975, había sido comprado en una tienda de trofeos a solo unos kilómetros de su casa. La sugerencia fue escalofriante. Todo el mito de Bloodsport podría haber sido comprado, no ganado. Stan Bush se convirtió en una leyenda de los 80 gracias a Bloodsport. Aunque ya era conocido por The Touch en Transformers, The Movie, las canciones de Stan Bush para Bloodsport sellaron su reputación como el sonido de la determinación del desvalido. Fight to Survive sigue siendo un favorito de culto, usado con frecuencia en montajes de entrenamiento, videos homenaje y listas retro. Para muchos, las emociones de la película son inseparables de la voz épica de Bush. Bolo Yeung tenía 50 años durante el rodaje. A pesar de su físico descomunal y su actuación explosiva como Chong Li, Yeung ya superaba los 50 durante la filmación. Años de culturismo y artes marciales habían afinado su forma, pero su disciplina era aún más impresionante que su tamaño. Muchos actores más jóvenes no podían seguirle el ritmo en el set. Su edad solo aumenta el respeto de los fans por su actuación intimidante. Bloodsport convirtió los torneos clandestinos en parte de la cultura pop. Antes de Bloodsport, la idea de un torneo secreto de peleas era, como mucho, algo de nicho. Después de Bloodsport, se volvió un tropo. Películas como The Quest, Mortal Kombat, Warrior e incluso John Wick. Capítulo 3. Le deben algo al legado del Kumite. Ayudó a definir cómo imaginamos el combate clandestino. Van Damme y Mitchell Kesey entrenaron juntos desde la infancia. El dúo se conoció de adolescentes en Bélgica y compartieron sueños de Hollywood. Cuando Van Damme triunfó con Bloodsport, llevó a Kesey con él. Kesey interpretó más tarde al temible Tong Po en Kickboxer, consolidando su estatus como dúo icónico de artes marciales. Fuera de cámara, su vínculo seguía siendo igual de fuerte. Van Damme la llamó el rodaje más duro de su vida. Jornadas interminables bajo salario, coreografías extenuantes y un trabajo de locaciones implacable en Hong Kong pasaron factura. Van Damme dijo después: «Me dolía todo el tiempo, pero no podía parar. Esto era todo». Ese agotamiento se nota en sus ojos durante la pelea final, y es parte de lo que hizo la actuación inolvidable. Van Damme improvisó muchos de sus movimientos. Puede que Frank Dux coordinara la coreografía, pero Van Damme aportó su propio estilo a la pantalla.
Sus patadas giratorias, poses a cámara lenta y splits característicos no eran solo exhibicionismo, eran extensiones naturales de su entrenamiento. El director Newt Arnold, según se cuenta, dejó rodar las cámaras mientras Van Damme exploraba sus propios ritmos de combate. El resultado, algunas de las secuencias de artes marciales más icónicas de la historia del cine. El equipo enfrentó serios problemas de seguridad en Hong Kong. Filmar en locación no fue glamour. El equipo trabajó en edificios estrechos y mal ventilados, especialmente dentro de la ciudad amurallada de Kowloon. Muchos rodajes se hicieron sin permisos, y al menos un miembro del equipo se desmayó por golpe de calor durante una secuencia de pelea. A menudo se usó a locales como extras sin entrenamiento de riesgo. Canon Films presionó para terminar rápido y barato, creando peligros reales en el set. Las mentiras de Frank Dux se volvieron un chiste recurrente en Hollywood. Tras la investigación del LA Times, la reputación de Dux se vino abajo. En la industria se bromeaba con que el kumite se celebró en su patio trasero. Incluso mientras demandaba a revistas y se defendía en programas de radio, el daño fue irreversible. Aún así, el mito lo hizo más famoso que cualquier torneo real jamás podría haberlo hecho. Donald Gibb desapareció del foco, pero no del todo. Ray Jackson, el pendenciero bebedor de cerveza que se convierte en el mejor amigo de Dux, fue uno de los favoritos del público. Tras Bloodsport, Donald Gibb retomó su papel en Bloodsport 2, brevemente, y luego se alejó de los grandes papeles cinematográficos. Pero en los años 2000 se convirtió en una figura de culto en convenciones de fans e incluso abrió un bar deportivo en Chicago. Sigue orgulloso de Bloodsport y suele aparecer en proyecciones y sesiones de preguntas y respuestas. Leah Ayres se convirtió en defensora del bienestar. Después de Bloodsport, Ayres se apartó de la actuación. Más tarde se certificó como educadora en bienestar y cofundó una empresa centrada en la salud holística para niños. Rara vez habla de su etapa en Hollywood, pero cuando lo hace, dice que Bloodsport le enseñó disciplina y resiliencia. Bolo Yeung está vivo y sigue musculoso. Ahora, ya entrados sus 70, Bolo Yeung se mantiene en una forma impresionante. Aunque ya no actúa con regularidad, sigue practicando artes marciales a diario y ha entrenado a luchadores más jóvenes. Los fans suelen compartir avistamientos suyos en gimnasios o eventos de artes marciales, maravillándose de lo poco que ha envejecido. Sus páginas de fans en Instagram celebran su legado como el villano definitivo del cine. Jean-Claude Van Damme enfrentó sus propios demonios después de Bloodsport. El éxito llegó rápido y casi lo destruye. En los años 90, Van Damme cayó en el abuso de sustancias, múltiples divorcios y colapsos públicos. Era adicto a la cocaína, gastando hasta $10,000 por semana en el apogeo de su fama. En su reality de 2011 Behind Closed Doors, Van Damme admitió que en algún momento consideró el suicidio. «Me había ido, estaba perdido». Pero Bloodsport siempre fue su ancla. «Recordé quién era gracias a esa película». Y ahí lo tienes. Bloodsport, una película construida sobre líneas borrosas entre hechos y ficción, mito y músculo. Desde el ascenso desesperado de Van Damme hasta la leyenda que se desmorona de Frank Dux, es un filme que sigue golpeando muy por encima de su peso. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? ¿Crees que el kumite realmente ocurrió? ¿O eso es parte de lo que hace tan divertido creer en la película? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si te gustó este análisis a fondo, dale like, compártelo con tu equipo de Noche de Peleas y suscríbete para más historias no contadas detrás de tus clásicos de culto favoritos.